Muy bien, ya está el vídeo de nuevo en grabación, así que aquellos que tengan preguntas, por favor, pues, a ver, Johanny ya levantó la mano. Adelante. Sí. Pastor Nicolás, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi hermana. Una pregunta, pastor. Dígame, pastor, ¿la vida viene de Dios y la muerte también o no? La vida y la muerte están en poder del Señor, sí. Ya, muchas gracias, pastor. De nada, mi hermana. Walter. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches, bendiciones, hermano, todo. Muy bien, mi hermano. Encantado de estar aquí con ustedes. Amén. Yo le quería preguntar sobre, vio Romanos 3:7 que habla de, ahí para que lo busque un minutito que se me fue. Romanos 3:7 que me dice así. El Romano 3:7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? No, eso Sí. no entiendo. Claro, es que Pablo usa un lenguaje muchas veces algo complicado, ¿no? Porque él es una persona muy, muy intelectual, ¿no? Muy leído, ¿no? Entonces, bueno, eh, usa un lenguaje que a veces el mismo apóstol Pedro reconoció, ¿no? Que hay cosas que él no entendía del apóstol Pablo, ¿no? Pero en definitiva lo que viene a decir ahí es que, bueno, que si alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad, pues en tal caso podría alegrarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno, ¿no? Pero que no se equivoquen, pensar así es un error, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? No es eso lo que él quería enseñar, aunque algunos le acusaban de hacer precisamente eso, ¿no? Le estaban acusando de que él iba contra la ley, ¿no? O sea, la predicación del apóstol Pablo parecía, ¿no? Que iba contra la ley de Dios establecida en el Antiguo Testamento. Pero en ningún momento Pablo habló contra la ley, porque él lo que dice es que la iglesia no está bajo la ley, porque ya hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Esto lo explicará no solo en este capítulo 3 de Romanos, sino también en el capítulo 3 de Gálatas. Es un capítulo fantástico que trata el tema en profundidad, ¿no? Especialmente en los versículos del 10 al 14, ¿no? Gálatas 3 del 10 al 14, ¿no? Si quieren podemos verlo un momentito, porque de verdad que es un texto que no tiene desperdicio. Bueno, ningún texto de la palabra tiene desperdicio, ¿no? Pero este, quizá, menos que ningún otro, ¿no? Fíjense, Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 13. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Tienen el pasaje? Perfecto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, fíjense bien lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, ¿no? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿no? Así que Pablo no iba contra la ley, aunque parecía que al decir estas cosas, él iba contra la ley, ¿no? Entonces le acusaban de decir, bueno, pues si no hay ley, pequemos y hagamos lo que queramos, ¿no? Y no era eso lo que Pablo estaba enseñando, ni mucho menos. Lo que pasa es que los judíos
aferrado a su tradición y a las enseñanzas de los rabinos, es decir, al Talmud, más que a la propia Sagrada Escritura. Esto le pasa también a muchos cristianos, ¿eh? Ojo, hay cristianos que leen más libros que la propia Biblia. Ustedes pueden ver aquí detrás que hay un montón de libros. Muchos de ellos son Biblias. Pero si es verdad que a mí me gusta leer y que he leído muchísimos libros, siempre he leído más la Biblia que ningún otro libro. Y la he estudiado y la he investigado y sigo estudiándola e investigándola. Pero hay quien cree realmente que va a aprender más Biblia a través de libros que a través de la propia Biblia. Por eso yo digo que el lugar más peligroso para un cristiano es una librería cristiana. Porque, por ejemplo, encuentras libros titulados ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo entender la Biblia? Mire, ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo entender la Biblia? Estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, comprendiendo la Biblia, orando al Señor para que nos ayude a entenderla. Pablo era un hombre muy profundo y no siempre se expresaba con sencillez. Y ahí, en eso, Jesús le aventajaba, porque a Jesús lo entendían hasta los niños. Lo que pasa es que Pablo se tenía que enfrentar a gente muy preparada, a los escribas, a los fariseos, a los epicúreos, a los estoicos, a los gnósticos. Pablo enfrentó muchísima controversia y Pablo les rebatió muchas veces en su propio lenguaje, con sus propios dogmas, con sus propios escritos. Pablo cita mucho a los poetas de su tiempo. Pablo cita a los estoicos, Pablo cita a los gnósticos en sus discursos y en sus cartas, ¿no? Entonces, por eso a veces encontramos frases que nosotros podríamos decirlas de otra manera más sencilla, ¿no? Pero realmente no estaba diciendo ahí aquello de lo que lo acusaban, ¿no? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dicen. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es decir, ustedes me están juzgando a mí como pecador. Y si ustedes dicen que por mi mentira la verdad de Dios abundó, ¿por qué me acusan entonces? ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo lo que está es redarguyendo, es decir, volviendo el argumento contra aquellos que lo planteaban, demostrando que él no estaba enseñando lo que ellos decían, ¿no? Y que es más, si hubiera estado enseñando eso, ¿qué motivo había para que lo acusaran a él? ¿Ok? Amén. Bueno, pastor, gracias, De nada, mi hermano. Dios te bendiga. Bendiciones. Igualmente. Johnny. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, mi Un gusto hermana. de verlo, pastor. Hace tiempo que Igualmente. quería hacer una pregunta. Muy bien. Pastor, yo quiero hacer una pregunta con respecto a Efesios 3:20. No sé si esto se refiere a nosotros o qué poder, porque dice la palabra, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es lo que yo estaba haciendo mi devocional con este libro el mes pasado y lo apunté porque un poco que no entendí lo que habla, pastor, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Se refería a los discípulos de esa época? Porque nosotros no tenemos poder, ¿verdad? ¿O a qué poder se refiere? Eso es lo que quería preguntarle, pastor. Gracias por la pregunta, mi hermana. Walter, ¿puedes quitar la manita, por favor, para que... ok, gracias. A ver, mi hermana, el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 3, está glorificando al Señor, ¿ok? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, ¿cuántas veces nosotros le pedimos a Dios que haga un milagro?
¿Cuántas veces le pedimos que haga una sanidad? Que nos provea cuando parece que no hay manera de que podamos salir adelante, de que, no sé, que haga cualquier cosa que manifieste su poder y su gloria, ¿no? De alguna manera. Entonces, a aquel que es poderoso, dice Pablo, Pablo está dándole gloria a Dios, ¿no? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, cuando tú le pides sanidad a Dios y Dios te sana, no hay poder involucrado ahí de Dios. ¿Dejó Dios de tener poder? ¿Se le gastó el poder a Dios? No, de ninguna manera. Dios sigue haciendo milagros hoy. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él sigue obrando en nuestra vida, cambiando nuestra vida. Mire, hace falta más poder para cambiar un corazón que para sanar a un enfermo. Porque en un momento determinado hasta los hombres pueden sanar a los enfermos, a ciertos enfermos, ¿verdad? Pero cambiar un corazón, coger el corazón de un asesino a sueldo, un sicario, que había matado a más de 26 personas por dinero, y cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Yo vi ese hombre que solo su apariencia daba miedo. Solo su apariencia, su rostro representaba tal dureza que era impresionante. ¿Sabe lo que es ver a ese hombre llorar como un crío arrepentido de todos sus pecados? Pidiendo perdón a Dios, reconociendo que no lo merecía, pero que necesitaba el perdón de Dios. O sea, ese es un poder sobrenatural. El ser humano no puede hacer eso, Dios. Ese es el poder que actúa en nosotros, que nos cambia, que nos transforma, que nos regenera, que nos bendice. Hay mucho poder de Dios en nuestras vidas, hermano. Dios nos bendice día a día, momento a momento. Yo veo la mano de Dios obrando en nuestras vidas, en vuestras vidas, en la mía, en la gente que me rodea. Yo veo el poder de Dios actuando. Así que a Él, al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, pastor. Está hablando el poder de Dios que va obrando en nosotros, ¿verdad, pastor? Claro, el poder de Dios que actúa en nosotros. Gracias, pastor. Sí, cada día veo su poder, pastor. Y hace Qué bueno. poco pasé unas pruebas grandes con mi hijo que lo operaron y vi el poder infinito de Dios y me gozo, pastor, porque de verdad que tengo un Dios vivo y verdadero que nunca me ha fallado a pesar que nosotros, yo caigo y me paro, pastor, pero Él está fiel ahí sosteniéndome. Bueno, Bendito pues sea su tratemos de nombre. glorificar a Dios Bendito sea su nombre. en Sí, todo, con nuestra obediencia a su palabra. Amén. gracias, pastor, por su respuesta. De nada, mi hermana, gracias a ti. Víctor. Qué privilegio, Pastor Nicolás. Un abrazo, Dios lo bendiga. Tremenda la palabra. El privilegio Y es mío, mi hermano. bien a todos los hermanos, que Dios les bendiga tremendamente, Pastor. Igualmente. Pastor, viste que yo estoy atendiendo acá mi negocio y justo vino gente y tengo mi cena acá, pero no participé. ¿Cómo hago ahora? ¿Participo después que termina o puedo participar Sin nomás? problema, hermano. Cuando termines, lo hace con tranquilidad, dándole gracias a Aleluya. Dios por el perdón de tus pecados. Gracias, Pastor. Gracias, bendiciones, bendiciones. Eso nomás era. Muy bien, perfecto. Sí, acá. ¿Puede quitar la manita, Víctor, porque cuando ustedes le dan a la manita, se marca en verde quién va a hablar. Entonces, para saber quién es el siguiente. Ok, gracias, Víctor. ¿Quién queda ahora? Bueno, pues ahora no hay. Rocío.
Pastor, Dios lo bendiga. Igualmente, mi hermana, Dios te bendiga. ¿Hace frío ahí en Uruguay o qué? Sí, mucho frío, pastor, mucho frío. Todo lo contrario a ese lugar. Estamos padeciendo unos días de bastante frío, bastante frío, heladas. Cuídense. Incluso mi esposo está trabajando por la noche, en su trabajo trabaja de noche, y me cuenta que es impresionante la helada, que es un grosor de hielo arriba del pasto, en su casilla donde él está ahí cuidando el lugar donde Cuídense, porque el frío es traicionero. Sí, sí, pastor. Pastor, una cosa, basado en Mateo 22, del 37 al 40, Sí, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ujú. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y Y los profetas. los profetas. Perdón. Pastor, solamente quería, yo lo tengo casi bastante claro a ese pasaje, pero como voy a compartir este estudio con otra hermana que justo le dije, le pasé el link para que participara, pero bueno, se ve que no pudo o algo así, por una hermana que está teniendo demasiados problemas en el lugar donde está congregando, entonces yo le dije que le iba a hacer esta pregunta. El prójimo es toda persona, ¿verdad, pastor? El vecino, el que no cree, el que está mal, el que está bien. A ver usted cómo me puede decir, pastor. Bueno, cuando le hicieron esa pregunta a nuestro Señor Jesucristo, Él respondió con la parábola del buen samaritano. Es decir, ustedes saben que judíos y samaritanos no se llevaban bien, porque los samaritanos eran medio judíos. Es decir, cuando Babilonia invadió Judá y se llevó a los jóvenes y a las mujeres, a los niños, se los llevó a Babilonia, algunas personas quedaron en la tierra y estas personas se mezclaron con gente de otros países, de otras nacionalidades. Cuando los judíos que habían estado 70 años cautivos en Babilonia regresan a su tierra, se encuentran con que estos que habían quedado allí se habían mezclado con gentes que no eran judíos, ¿no? Y ustedes saben que Dios les había prohibido hacer eso, ¿no? Entonces, ellos adoraban otros dioses, tenían otras costumbres, entonces judíos y samaritanos no se llevaban bien en absoluto. Justamente Jesús usó la parábola del buen samaritano para explicar quién era nuestro prójimo. Y dijo que nuestros prójimos son incluso nuestros enemigos, aquellos con los que nos llevamos bien. Todos son nuestros prójimos. Es decir, cualquier persona, porque fue un samaritano el que atendió a la necesidad de aquel judío que había sido herido en el camino por ladrones. Y pasó un levita y no le hizo caso, pasó un sacerdote, tampoco le hizo caso, y pasó un samaritano y fue el que lo atendió. ¿Quién es el prójimo?, preguntó Jesús. Bueno, el samaritano, ¿no? Aquel que era enemigo, pero tuvo misericordia del judío, ¿no? Entonces, cualquier persona es nuestro prójimo. Todo el mundo es nuestro prójimo. ¿Okay? Pastor, muchas gracias por esa respuesta. Seguramente le va a servir a mi hermana y también me sirve a mí, obviamente, porque hemos crecido en esos lugares que nos han enseñado y también nos dicen que no saludemos a otro hermano si se va, que no saludemos a otro hermano si está en otra congregación, que no hablemos con ellos, que no nos comuniquemos con ellos. Entonces, ¿dónde queda esta palabra? Eso es lo que yo pensaba. Claro. Además, hermana, eso va contra la palabra de Dios. Dos cosas fundamentales. La palabra de Dios dice, bendecid y no maldigáis. ¿Okay? Cuando maldecimos a alguien, con este no te junte, con este no tal, con este lo cual, sin que haya motivo, porque hay un motivo por el cual eso puede ser válido.
¿ok? Y es cuando una persona está en la iglesia y después de una y otra amonestación sigue causando divisiones y tropiezos para la obra de Dios. A ese tenlo por gentil y publicano. Apártate de él, con él ni aún comas. ¿Ok? Pero ese es un caso. Pero que se vaya alguien de la iglesia porque no está de acuerdo en la manera en que se realizan las cosas, de la doctrina o de la manera que se predica y tal, a esa persona no hay por qué maldecirla. Que se vaya con la bendición de Dios donde quiera ir, porque a libertad nos llamó Dios. Punto número 1. Punto número 2. Mateo capítulo 5. Se nos dice que estaba escrito, ¿no? Que debíamos amar a nuestros amigos y aborrecer a nuestros enemigos. Pero el Señor dice, Mateo 5 del 43 al 48, mas yo digo, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es decir, orad por vuestros enemigos. Si tenemos que orar por ellos, si tenemos que procurar el bien de nuestros enemigos, ¿cómo a un hermano en la fe le vamos a dar la espalda, le vamos a negar el saludo simplemente porque ha decidido irse a otra congregación? Eso va contra la verdad de Dios. No hay fundamento alguno para eso. El único fundamento es el que he dicho, que sea una persona que realmente vaya en contra, que esté perjudicando la obra de Dios, que vaya en contra que esté causando divisiones y que haya sido amonestado una y otra vez y no quiera someterse. Esa es la única opción. Pero si no es por eso, y aún así, cuando dice, no os juntéis con él, dice, pero no tener, dice, mas no lo tengáis por enemigo. Porque, o sea que, aún así, no podemos tenerlo por enemigo. Y si fuera nuestro enemigo, aún así tenemos que seguir amándolo. Por consiguiente, eso no es de Dios. Cuando una iglesia actúa de esa manera, está fuera de la voluntad de Dios, está en pecado. Lo puedo decir más alto, pero más claro no. Excelente, pastor. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. De nada, mi hermana, igualmente. Johanny. Sí, pastor. Una consulta para que me aclare un poquito más este pasaje. No me ha quedado tan claro y está en Mateo 13:33, acerca de la parábola de la levadura, en donde dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esa parte, Sí. porque la otra sí la entiendo. Ok. La levadura es tomada en dos sentidos en el Nuevo Testamento, en un sentido negativo y en un sentido positivo. ¿Ok? En el sentido negativo dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Se refiere a decir, tengan cuidado de que no se contaminen con las doctrinas de los fariseos, ¿no? Pero aquí concretamente está hablando de la levadura que hace crecer al reino de Dios, ¿no? Dice el reino de los cielos es semejante a la levadura, es decir, aquí la levadura representa el reino de los cielos. Que tomó una mujer, es decir, la levadura que tomó una mujer, la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esa capacidad que tiene la levadura de abarcar a todo lo que toca, pues en este sentido es tomada de una manera positiva, ¿ok? No negativa. Es decir, que el reino de los cielos debe extenderse. Debemos compartir el evangelio con todo el que no lo conoce. Y eso es lo que Dios quiere, que el evangelio siga propagándose por todo el mundo. Pastor, y eso de lo que se refiere a que una mujer lo tomó y lo escondió en 3 medidas, ¿tiene algún significado o simplemente cómo se le dice a eso? A ver, podemos darle sentido a todo lo que queramos, pero tengan en cuenta que las metáforas y las parábolas, lo importante a la hora de interpretarla es encontrar, digamos, la enseñanza, el corazón de esa enseñanza. Y el corazón de esa enseñanza está en que el reino de Dios debe extenderse. Lo demás no debe ser interpretado todo, porque podemos caer ya en una interpretación alegórica que nos aleja de la verdad del pasaje. En hermenéutica se estudia esto.
No Sí, todo en una parábola debe ser interpretado. Imagínense, por ejemplo, el juez injusto que ni temía a Dios ni temía a hombre, pero había una pobre viuda que todos los días le daba la lata pidiéndole hacer justicia. ¿Ok? Entonces, simplemente por quitársela de encima, le hizo justicia. ¿Cuál es el corazón de la enseñanza? Jesús está diciendo esto explicando la necesidad de la oración, de la perseverancia en la oración, de no cansarnos hasta que consigamos lo que necesitamos. ¿Ok? Pero si interpretamos que el juez injusto es Dios, estaríamos interpretándolo mal, porque Dios no es ningún juez injusto. ¿Ok? Entonces no hay que interpretarlo todo. Hay que, en una parábola hay que buscar el corazón de la enseñanza y quedarnos con eso. Lo demás no tiene importancia, es todo para poder explicar la parábola. ¿Ok? gracias, pastor. Muy amable. No, de nada, Johannes. Walter. Sí, pastor, usted sabe que ayer fui al local de una hermana y bueno, ella dice que hablábamos del tema del recasamiento y todo eso, y dice que no es válido porque cuando uno hace un pacto entre el hombre y la mujer, ¿cierto? Digamos, por más que se separe, dice que el alma está junta, dice, digamos, de ese hombre o esa mujer en el primer matrimonio. Y yo le decía que no es así. Y ella dice que no cree en eso del recasamiento. Bueno, saben, cualquier doctrina debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Cualquier postura teológica, filosófica, si somos cristianos, debemos fundamentarla en la palabra de Dios. Entonces ella dice que el alma de esas dos personas está unida, pero ¿dónde dice eso la Biblia? Porque la Biblia, cuando habla de alma, está hablando de la mente, del corazón, es decir, del asentamiento de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de ese intelecto que nos ayuda a aprender, a crecer, a discernir, a entender, a tomar decisiones. El alma de las personas que se casan no se juntan. Pueden tener similitudes y pueden estar de acuerdo en un montón de cosas, ¿no? Y por eso, de hecho, se casan. Pero eso no significa que se fundan las dos y que no se puedan separar. De ningún modo. De hecho, muchas veces los matrimonios estamos de acuerdo en muchas cosas, pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Y eso no significa que el matrimonio se haya roto. Ahora, vayamos a la Escritura. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 32? O Mateo 19, versículo 9. Dice que el hombre y la mujer están unidos entre sí, dice que no se deben separar, a no ser por causa de fornicación, es decir, a no ser que haya un pecado relacionado con la sexualidad que rompa el matrimonio. Entonces, si Cristo está poniendo ahí que la posibilidad de que hay ciertos pecados, porque fornicación, hay quien piensa que es mantener relaciones sexuales antes del matrimonio. No. Fornicación es un término que abarca cualquier pecado sexual, ¿ok? Es decir, cualquier práctica de la sexualidad fuera del compromiso matrimonial. Por ejemplo, el incesto, papá que se acuesta con su hija, eso es fornicación. Una señora que se acuesta con su perro, la zoofilia, eso es fornicación. El hombre que se acuesta con otro hombre, eso es fornicación. Es decir, cualquier pecado relacionado con la sexualidad fuera del compromiso matrimonial entre un hombre y una mujer. Eso es fornicación. El pecado de fornicación. Imagínate que hay un matrimonio y el hombre o la mujer comete uno de estos pecados. Está rompiendo, según Cristo, está rompiendo el pacto matrimonial. Y Cristo consiente que se le dé carta de repudio. Porque la persona inocente no está obligada a la esclavitud de un matrimonio donde la están ofendiendo, donde la están haciendo daño. ¿Ok? Por tanto, si el matrimonio queda roto por causa de fornicación,
esa persona es libre para casarse con quien quiera. ¿Okay? No hay nada en la Biblia que impida que eso sea así. Porque de hecho, las personas repudiadas podían volver a casarse en el Antiguo Testamento. Por tanto, el repudio no impide el recasamiento. ¿Okay? Amén, pastor. Sí, sí, yo le decía que, o sea, que siempre el único fiel es nuestro Señor, y nosotros por más que nos No, forcemos. todos debemos que ser fieles. Todos debemos ser fieles. ¿Okay? Sí, sí. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa? Sí. Que entre lo ideal y lo real muchas veces hay diferencia. Desgraciadamente, Amén. ¿verdad? Entonces, hay hombres que no respetan su pacto matrimonial. Y hay mujeres que no respetan su pacto matrimonial. A veces es el hombre que falla, a veces la mujer la que falla, pero cuando uno de los dos falla, lo ideal es que ese matrimonio sea capaz de restaurarse, sean capaz de perdonarse y de seguir adelante, pero a veces no es posible. Hay personas que no son capaces de sufrir una infidelidad y seguir adelante. Yo llevo muchísimos años en consejería y he visto matrimonios que después de una infidelidad han podido restaurarse. Pero también he visto matrimonios que ha sido imposible restaurarlos. Y cuando la pareja está irremisiblemente rota, ahí es mejor que se separen a que sigan haciéndose daño el uno al otro. ¿Ok? Gracias, pastor. Muy amable. Mi hermano. Bueno, parece que no hay más preguntas entonces, ¿no? Muy bien, pues Sí, entonces lo dejamos aquí, dando gracias al Señor por este tiempo. Oren para que Dios nos ayude a amar su palabra. Créanme que Dios lo hace, Dios responde en esas oraciones. Yo recuerdo al principio cuando mi pastor me ponía a enseñar y a predicar y yo no estaba preparado, yo tenía que orar porque me costaba estudiar y me costaba quedarme con las cosas y apenas si conocía yo la Biblia entonces, ¿no? Para mí era una verdadera carga tener que preparar un sermón. Yo oraba y oraba, Señor, por favor, haz que me guste, haz que disfrute haciéndolo. Y miren, Dios respondió de tal manera esa oración, que ahora soy muy feliz estudiando la palabra de Dios. Y la verdad es que disfruto, no solo estudiándola y meditándola, sino también compartiéndola. Así que oren al Señor para que Dios nos ayude a que haga que no nos cueste leer, que no nos cueste aprender, ¿okay? Que disfrutemos haciéndolo. Y por favor, después, pues, compartan estos vídeos que si a ti te son de bendición, también pueden resultarle de bendición a otras personas. ¿Ok? Oremos. Alguien que quiera despedirnos en oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo tan maravilloso que hemos pasado, hemos disfrutado, nos hemos gozado, nos has hablado, Señor. Gracias por tu bendita misericordia, por tanto amor. Te rogamos, Señor, que lleves a nuestros hermanos con bien, que empecemos una semana llena de compromiso, de voluntad, Señor, para escudriñar tu palabra, para tener comunión contigo, Señor. Y sigue bendiciendo nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga muchísimo, mis hermanos. Un abrazo para todos. Bendiciones.